entrar a la revisión de un segundo signo vital, ¿no? Dentro de lo que es este módulo de signos vitales, y es precisamente la exploración de lo que es la presión arterial. Al igual que en el signo vital, que es el pulso arterial, el registro, la evaluación, la exploración de la presión arterial es sumamente importante cuando estamos frente al paciente. Habíamos visto ayer mucho detalle respecto a las características del pulso, pues la presión arterial también tiene bastante detalle, no solo en la interpretación, sino además en la técnica con la que vamos a obtener estos valores, ¿no? Entonces vamos a seguir la misma forma, digamos, de aprendizaje como la que hicimos en relación al pulso, ¿no? Vamos a plantearnos una serie de preguntas, por ejemplo, ¿qué es la presión? ¿Cómo se hace el registro de la presión arterial? ¿Dónde se hace el registro? ¿Qué técnicas existen para la evaluación? ¿Cómo interpretamos esta? ¿Cómo registramos y demás, ¿no? Entonces, siguiendo esa misma línea, en primera instancia debemos definir qué es la presión arterial. Y así, sencillamente, la presión arterial no es nada más que la fuerza que ejerce la sangre al interior de los vasos y distiende la pared arterial, producto de la contracción ventricular izquierda. Eso es presión arterial, ¿no? Así es como se define. Es muy diferente a lo que se refiere en relación a la tensión arterial, porque la tensión arterial en realidad es la fuerza que se opone a esta fuerza que ejerce en contra de los vasos, ¿no? La tensión arterial es la fuerza que ejerce la pared de los vasos en contra del flujo. En cambio, la presión es esa fuerza que ejerce la sangre al interior de los vasos. Para fines, digamos, prácticos, vamos a tomar como sinónimos, pero en realidad son dos cosas muy diferentes. Cuando nosotros estamos haciendo la evaluación de este signo vital, en realidad lo que estamos evaluando es la tensión arterial. Sin embargo, para fines prácticos vamos a tomar como sinónimos ambos, ¿no? Tanto presión como tensión arterial, pero debemos saber que hay una diferencia clara entre ambos dos. Entonces, ya sabemos qué es la presión, es esa fuerza que ejerce la sangre al interior de los vasos y va a distender la misma. Cuando hablamos de presión arterial, se registran dos valores, ¿no? Cuando hacemos la evaluación del mismo. Tenemos una presión arterial máxima o sistólica, y una presión arterial mínima o diastólica. Significa que cuando el ventrículo izquierdo está en su máximo punto de contracción, durante el punto más alto de la contracción ventricular, va a generar una determinada presión, que llega en condiciones normales a 120 milímetros de mercurio. Recordemos que la presión arterial se mide en milímetros de mercurio. Hay otras presiones que se miden también en centímetros de agua, ¿no? Como la presión venosa central, por ejemplo, hay también la presión intraocular, etcétera. Entonces, la presión arterial se mide en milímetros de mercurio. Y hay una presión máxima o sistólica cuyo valor normal oscila entre los 20 milímetros de mercurio más menos 10. Y una presión arterial mínima o diastólica, que es la presión que se genera del flujo sanguíneo durante la relajación ventricular. No porque el ventrículo esté relajado significa que no hay presión, sí hay una presión, ¿no? Y eso vamos a ver más adelante. Esta presión arterial mínima o diastólica registra un valor normal de 80 milímetros de mercurio más menos 10. Entonces tenemos que tomar en cuenta estos valores considerados normales cuando realicemos la estimación o la exploración de lo que es la presión arterial. Bien, entonces fíjense que hay algunos instrumentos que seguro lo conocen muy bien, con los que se registra la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a preguntar? Primero, ¿qué es la presión? Segundo, ¿dónde vamos a hacer registro de la presión arterial? A nivel del cuerpo hay varios sitios donde podemos controlar, ¿no? Principalmente las extremidades, tanto superiores como inferiores, izquierda y derecha. Entonces es ahí donde vamos a hacer el registro de la presión arterial. Va a depender esto de la situación, el contexto en el que nos encontremos frente al paciente. De forma, digamos, rutinaria, hacemos el registro en uno de los brazos. En la literatura, si ustedes se fijan bien, no especifica exactamente cuál de ellos, ¿no? O derecho o izquierdo. Pero en la práctica debemos hacer el control en ambos brazos. Siempre debe hacerse el control en ambos brazos de forma comparativa. Recordemos que la diferencia entre un brazo y el otro no debe superar los 5 milímetros de mercurio. Por lo tanto, cuando nos preguntan, ¿y en qué brazo vamos a hacer registro? A veces nos responden, ¿no? Y dicen, en el brazo izquierdo porque está más cerca del corazón. No, en el derecho porque es el que más utilizamos y es el que mejor valor nos da. No, eso es erróneo, ¿no? En realidad, el registro debemos hacerlo en ambas extremidades. Siempre debe hacerse en ambas extremidades. Entonces ya sabemos dónde. Pero aquí hay mucho detalle que vamos a ir viendo enseguida, ¿no? El cómo. Hay una técnica específica
en realidad dos, ¿no? El método palpatorio, auscultatorio, y hay uno más que es el método oscilómetrico que nos permite hacer registro de la presión arterial. Eso es lo que vamos a evaluar en este momento. Y vamos a evaluar las características y además vamos a interpretar. Entonces, fíjense, aquí hay algunos de los instrumentos que les había mencionado. Este es el tensiómetro o esfigmomanómetro aneroide, pero que tiene un pedestalcito. Este es el que antiguamente se utilizaba en los hospitales, ¿no? Nosotros todavía tenemos algunos de estos ahí en uso. Actualmente ya son igual pedestales, pero en vez de este hay un monitor acá, multiparamétrico, de donde salen cables y salen estos mangueritos y demás, ¿no? Que vamos a ver cómo se llaman, etcétera. Pero ya no son así con agujas, directamente se enchufa, se aprieta un botón y empieza a registrar todo. Actualmente está así, ¿no? La tecnología ha avanzado muchísimo, pero todavía se siguen utilizando estos instrumentos. El más exacto de todos estos es este, el tensiómetro de mercurio, que también se tiene en algunos centros hospitalarios. Nosotros en el laboratorio de habilidad tenemos estos, ¿no? Hay otros que son los tensiómetros digitales de muñeca, como el que vemos acá, que si bien, digamos, nos ayudan, no son los más ideales para el control de la presión arterial, porque no siempre son exactos, ¿no? Depende mucho de que tenga una batería bien cargada, de que no haya sufrido ningún golpe, etcétera, y además depende mucho de la técnica, cómo la vamos a emplear. Para el registro de la presión arterial con estos instrumentos se indica el fabricante, ¿no? Cómo tiene que estar el brazo, en qué posición, etcétera, etcétera. Entonces no son muy recomendables, digamos, ¿no? Hay otros que son digitales también, pero que tienen ahí sus mangritas, su brazalete, esos son un poco más aproximados a lo real. Sin embargo, el que tenemos a disposición todos es el tensiómetro aneroide, que es este, aquí está, este es el que conocemos y con el que estamos familiarizados todos, ¿verdad? Sin embargo, existen actualmente los monitores multiparamétricos, que son también muy exactos, que se utilizan en unidades de terapia intensiva inclusive, y son bastante buenos, ¿no? Con un costo altísimo también. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el registro de la presión arterial? Aquí están los métodos que habíamos mencionado. Existe un método palpatorio, otro auscultatorio y un método oscilométrico. El hecho de que se mencionen aquí así por separado los métodos no significa que debemos hacerlo como se menciona acá, ¿no? Así de forma independiente. En realidad es un solo método que se complementa. Tanto palpatorio como auscultatorio se complementa. Pero hasta que tengamos la práctica y aprendamos correctamente, lo vamos a dividir en uno palpatorio inicial y otro auscultatorio. Sin embargo, esto se hace de forma continua. Ambos son complementarios. Y el método oscilométrico es sobre todo un método invasivo en el cual se hace uso de algunos equipos, ¿no? Para poderlo evaluar. Sin embargo, estos dos métodos son los que vamos a aplicar cuando hacemos la evaluación de la presión arterial. Aquí también nuevamente fíjense cómo es la técnica. Enseguida vamos a ver con más detalle. Aquí está. Entonces, antes de entrar en el tema, en la técnica mismo, primero conozcamos bien nuestro instrumento, ¿no? Porque si no conocemos el instrumento, difícilmente nos vamos a poder familiarizar con los pasos que tenemos que seguir. Entonces, comúnmente este es el instrumento que vamos a tener todos a disposición, es el termómetro, el tensiómetro o esfigmomanómetro aneroide, que tiene sus partes. Fíjense, este es el brazalete, que está hecho de un material de una tela inextensible, no se estira este material, pero tiene por dentro un espacio, un hueco si quieren llamarlo, donde está alojado un manguito, como un neumático, como los neumáticos antiguos de las llantas, ¿no? De donde van a salir dos mangueritas, aquí están, ojeos que se llama, fíjense, las vías de caucho, dos salen a partir de este neumático, uno va a lo que es el manómetro, que es este, que está gradado en milímetros de mercurio y va de 0 hasta 320 aparentemente. Este es el manómetro y siempre debe estar apuntando la aguja en 0, eso significa que está correctamente calibrado. Y la otra manguerita, o la vía de caucho, se dirige a la perilla de insuflación, que es esta. Esta perilla de insuflación es especial, ¿no? Porque tiene un sistema de ingreso de aire, pero no permite la salida. Acá atrás tiene una especie de válvula que permite el ingreso de aire cuando se presiona, pero no permite la salida del mismo. Y además tiene otra valvulita que también permite la salida del aire. Aquí está, esta es la llave de paso o válvula de aire, que es parte de lo que es la perilla de insuflación. Entonces, este es el instrumento que tenemos que conocerlo. El brazalete, que tiene múltiples, digamos, sistemas de cierre. El más común es el velcro, ¿no? El scratch que llaman comúnmente. Pero también hay otros que tienen una hebilla por acá, creo que hay otros con botoncitos, etcétera, pero el comúnmente utilizado y conocido es este sistema de cierre por velcro, ¿no?
Y hay varias medidas. Hay una medida estándar, que es la que se utiliza en el brazo, y hay otras que son mucho más anchas y largas, que se utiliza para los miembros inferiores. Hay también los brazaletes para pediatría, ¿no? Para pacientes pediátricos y para neonatos, que parecen unos juguetitos así bien delgaditos, ¿no? Para pacientes obesos también existen brazaletes especiales que son más anchos y más largos. Entonces, debemos escoger en primera instancia el brazalete adecuado para cada paciente, que es el estándar en este caso, y conocer las partes del instrumento que vamos a utilizar. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Esto de acá, esta diapositiva, es como un resumen rapidito así de lo que está descrito en su protocolo. Entonces, lo primero es, debemos reunir ciertos requerimientos para el registro de la presión arterial. No es ya que venga el paciente, le tomamos y listo, no. Tenemos que estar seguros de que el paciente haya cumplido ciertos requerimientos. ¿Cuáles son esos requerimientos en primera instancia? Primero, que el paciente debe estar o debe haber estado en reposo por lo menos 30 minutos antes o 15 minutos antes del registro de la presión arterial. Si por alguna razón el paciente vino trotando, corriendo, etcétera, tenemos que esperar a que el paciente se tranquilice. Entonces, sí, esperamos unos 15 minutos para hacer el registro de la presión arterial. De lo contrario, obtenemos valores erróneos, ¿no? Segundo, el paciente no debe haber consumido ningún tipo de alimentos, bebidas, comidas, etcétera, tampoco haber fumado, por lo menos 15 minutos antes del registro de la presión arterial. Entonces tenemos que estar seguros de aquello. Es importante preguntar al paciente si ha realizado alguna actividad, si ha bebido alguna bebida, si ha fumado, si ha comido algo, etcétera, para que podamos cumplir, digamos, con la norma que nos exige la técnica. Por lo tanto, lo primero que debemos estar seguros es eso. Segundo, tenemos que hacer el registro en un ambiente adecuado, que sea silencioso y que tengamos todo el material correcto, ¿no es cierto? Luego vamos a pasar a lo que es la posición del paciente. ¿Cuál es la posición más adecuada para el registro de la presión arterial? En realidad, y está descrito todo esto en nuestros libros, la posición ideal para el registro de la presión es el decúbito dorsal, porque en esta posición todas las presiones se igualan, por lo tanto vamos a estar más próximos al valor real. Sin embargo, no siempre es posible, digamos, contar con una camilla o disponer de una camilla para realizar este control de la presión arterial en decúbito dorsal. Por lo tanto, para una forma más práctica, se toma como una posición ideal el paciente sentado, ¿no? Como vemos acá en el dibujo, fíjense, paciente sentadito, y vamos a tener una mesita más a disposición. Entonces, lo primero que vamos a hacer es posicionar a nuestro paciente. Vamos a pedirle que descubra el brazo que vamos a registrar. Les había dicho, no hay un brazo específico para el registro. Es más, tenemos que hacer registro en ambos brazos, tanto izquierdo como derecho, pero vamos a pedirle que descubra el brazo por completo, hasta la región del hombro, y que no exista ninguna prenda de vestir que esté haciendo compresión del brazo, ¿no? Si vemos que está apretando su polera, etcétera, es preferible pedirle al paciente que se quite y que se quede con la menor ropa posible y que esté el brazo completamente libre para el registro de la presión arterial. Eso nos evita, digamos, tener algún error en la técnica, ¿no es cierto? El brazo del paciente debe estar a la altura del corazón, tal como vemos acá en el dibujo. Eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y debe estar reposando sobre una superficie plana, en este caso una mesita, tal como vemos acá. El brazo debe estar ligeramente flexionado a nivel del codo y con la cara palmar hacia arriba, así como vemos en el dibujo. La cara palmar hacia arriba y ligeramente flexionado a nivel del codo. Esta es la posición en la que vamos a hacer registro de la presión arterial. ¿No? Ahí está. El brazo a la altura del corazón, paciente relajado, tenemos que estar seguros que no ha hecho ningún tipo de actividad previa, que no haya fumado, bebido, comido, etcétera, y si lo ha hecho, esperar 15 minutos. El registro lo vamos a hacer, podemos hacerlo tanto en los miembros superiores como en los miembros inferiores, y siempre debemos hacerlo en ambos, ¿no? Sobre todo cuando tenemos alguna duda. Ahora, ¿qué pasa si al hacer la técnica yo me equivoco? Entonces es mejor que dejemos reposando ese brazo unos minutos, 2 a 5 minutos, y proceder al registro en el brazo contrario. Una vez que terminamos volvemos a registrar en el brazo donde tuvimos algún error, pero no inmediatamente, ¿no? Siempre tenemos que dejar que el brazo repose. Entonces la posición es esa, brazo ligeramente flexionado a nivel del codo, con la cara palmar hacia arriba, ¿no? El paciente debe estar tranquilo, relajado, con la menor ropa posible, no debe haber ninguna prenda que esté obstaculizando el flujo de sangre a nivel del brazo. Bien, entonces esa es la posición en la que vamos a iniciar la técnica para el registro de la presión, ¿no?
Como dice acá, el paciente tiene que estar con las piernas ahí en posición normal, no debe haber, no tiene que estar cruzando las piernas, tampoco tiene que estar colgante, ¿no? El otro brazo tiene que estar ahí en una posición quieta, como dice acá, y todas las recomendaciones que habíamos mencionado. Segundo, una vez que ya conocemos nuestro instrumento y sabemos que existen dos métodos para el registro de la presión arterial, tanto el método palpatorio como el método auscultatorio, lo que vamos a hacer es aplicar el instrumento en el brazo del paciente. Y eso sí tiene mucho detalle, ¿no? Aunque ustedes no crean, parezca un poco no de mucha importancia, es acá precisamente donde se generan la mayor parte de los errores en la técnica de la exploración de la presión arterial. Entonces, el brazalete debe ir posicionado a nivel del brazo por encima del pliegue del codo. Por lo menos 3 a 4 traveses por encima del pliegue del codo. Por eso es importante seleccionar el brazalete más adecuado para el paciente, ¿no? Si seleccionamos un brazalete para miembros inferiores, que es mucho más ancho, imposible, no vamos a poder cumplir con esta regla que nos dice la técnica. Por lo tanto, el brazalete debe estar por encima del pliegue del codo, más o menos a 3 o 4 traveses por encima de este, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de que esté por encima del pliegue del codo? Primero, que tengamos espacio suficiente para aplicar nuestro otro instrumento, que es el estetoscopio, y podamos acceder de forma adecuada a la arteria braquial. Recordemos que para el registro de la presión arterial, vamos a hacer uso de dos arterias, la arteria braquial y la radial, si estamos en las extremidades superiores. Si estamos en las extremidades inferiores, la arteria poplitea y la pedia dorsal tibial posterior son las que nos van a servir para el registro de la presión, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a dejar este espacio correspondiente para que podamos, primero, palpar adecuadamente la arteria y, segundo, podamos aplicar el estetoscopio posteriormente. El brazalete no debe estar ni muy ajustado ni muy flojo, ¿no? Entonces, tiene que estar, digamos, con una presión moderada para que podamos hacer el registro. ¿Cómo colocamos este brazalete? Aquí vamos a ver, fíjense. Si ustedes prestan atención al instrumento, por eso puse estas fotitos que están claras, la mayor parte de los tensiómetros lleva inscrita o impresa una flechita acá, ¿no? También se ve en el lado contrario, aquí en esta fotito se ve también, aquí está, fíjense. Este, por ejemplo, es una talla para adulto, dice, ¿no? Y lleva impresa una flechita, aquí está, donde dice por encima arteria. Incluso otros tienen dos flechitas, ¿no? Y dice arm left, arm right, dice brazo derecho, brazo izquierdo y una flechita indica. ¿Qué significa esto? Que la forma correcta de colocar el brazalete es que la cara interna de este instrumento debe ir apoyado a la cara interna del brazo también. Y esta flechita que nos indica acá, a la arteria braquial correspondiente del brazo que vamos a hacer registro. Por eso tiene impresa esto, ¿no? Pero si no tuviera aquello, la parte donde está colocado el manguito, aquí adentro, se supone que está acá porque de aquí salen las dos mangueritas, ¿no es cierto? Esta región del instrumento es la que va a ir a la cara o sobre la cara interna del brazo, tal como vemos aquí, fíjense. Acá también, ¿no? Pero está más claro aquí. Entonces, la cara, esta parte donde está el neumático del instrumento va hacia la cara interna del brazo y automáticamente el indicativo donde no es la arteria va a caer sobre la arteria braquial, si es derecha o si es izquierda respectivamente. Entonces, aplicamos el instrumento, teniendo cuidado de esa posición, y automáticamente estas mangueritas van a salir por la parte inferior, ¿no es cierto? Por abajo van a salir, justo a un costado del espacio que vamos a tener para palpar y colocar el instrumento del estetoscopio. Así, fíjense, sale por la parte inferior, las dos mangueritas, una que va a la perilla de insuflación y otra que va al manómetro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y fijarse bien cómo colocamos este instrumento acá, cómo aplicamos el brazalete. Aquí es donde se generan la mayor parte de los errores, ¿no? Primero, no sabemos adecuadamente cómo colocar el instrumento. Nos pasa que colocamos al revés. Esto, por ejemplo, es la parte externa del instrumento, fíjense. Y esta es la parte interna, se ve muy claro. Esta parte, la que está atrás, la que vemos en la imagen que está atrás, esa va en contacto con la cara interna del brazo, ¿no? Y automáticamente va a caer la flechita en la arteria correspondiente del lado que estamos evaluando. Pero aquí es donde ocurren muchos errores, ¿no?
Como no conocemos el instrumento adecuadamente, colocamos al revés, las mangueritas están saliendo por la parte superior, o las mangueras están justo sobre el pliegue del codo, nos dificulta, o este manguito está en la parte externa del brazo, no en la parte interna. Entonces ahí es donde se generan los errores al momento de hacer el registro de la presión. Entonces, tomar en cuenta cómo vamos a colocar adecuadamente el instrumento, ¿no? Eso en primera instancia. Segundo, una vez que está aplicado el brazalete, tenemos que fijarnos muy bien la posición del manómetro. El manómetro no puede estar por encima ni por debajo del nivel del corazón. Ese es uno de los aspectos tan importantes que tenemos que tomar en cuenta. Aquí está, fíjense. En este caso, por ejemplo, el manómetro está a nivel del corazón, pero no puede estar acá abajo, tampoco puede estar acá arriba. Y muchos de los brazaletes que existen en el mercado tienen sus dispositivos respectivos, ¿no? Acá en el manómetro, en la parte posterior, tiene una especie de ganchito que se puede aplicar fácilmente a la parte superior del brazalete. Tiene también una especie de pinza que puede agarrar en una parte, otros tienen aquí una pequeña, una especie de telita ahí, ¿no? Costurada, donde se puede coger la pincita que tiene en la parte posterior de este instrumento. Entonces es una forma, podemos aplicar sobre el mismo brazalete, o bien con la ayuda de la pinza que tiene este instrumento, este manómetro, podemos aplicar en la prenda del paciente, a la altura del corazón. Pero no debe estar por encima ni por debajo del nivel, ¿no? Si, por ejemplo, en este caso, yo coloco el manómetro acá abajo, pues está mal, o si coloco arriba, tampoco. Tiene que ser a la altura del corazón. Y aquí vemos algunos gráficos también, fíjense, esto es lo que les decía. El manómetro tiene un dispositivo en la parte posterior, una especie de ganchito, aquí se ve, aquí está, ¿no? Esto, que permite insertarlo en el borde superior del brazalete. O también tiene una especie de pinza que permite que se fije en estos otros dispositivos que tiene el mismo brazalete. Y aquí ustedes pueden ver con claridad, ¿no?, cómo está inscrito lo que es las flechitas que les había mencionado. Entonces, esa es la forma en la que vamos a aplicar el brazalete. 2 a 3, 3 a 4 a través de dedo por encima del pliegue del codo, no debe estar ni muy aprieto ni muy suelto, ¿no es cierto? Y el manómetro debe estar en una posición adecuada. Tratemos de ordenarnos, ¿no? Porque como tiene este instrumento varias mangueritas y demás, ¿no?, vías de caucho, entonces muchas veces uno se enreda con las mangueritas. Entonces es necesario que nos ordenemos a la hora de hacer el registro. Y aquí fíjense, está colocando sobre la misma base, ¿no? ¿Qué es lo importante cuando aplicamos o cuando vamos a posicionar el manómetro? Primero, que esté a la altura del corazón, y segundo, que esté a la vista del médico. Aquí, por ejemplo, en este dibujo, tranquilamente el médico es capaz de observar. Observa, ¿no? Porque ahí es donde vamos a hacer registro y observar el movimiento de la agujita. Acá también, fíjense, está colocando a la altura del médico, a la vista del médico y a la altura del corazón. Hay otros dispositivos, como este, por ejemplo, en el cual en un solo aparato viene tanto el manómetro como la perilla de insuflación. Son mucho más cómodos, ¿no? Y muchas veces tiene una sola manguerita que sale hasta el brazalete. Entonces son más cómodos. En ese caso, nosotros podemos colocar el instrumento a la altura del corazón cuando estamos haciendo la insuflación y lectura de la presión arterial. Entonces, fíjense todas las formas que debemos tomar en cuenta para el registro de la presión, ¿no? Bien, una vez que hemos colocado adecuadamente el brazalete, vamos a proceder a aplicar las técnicas, tanto palpatoria como auscultatoria. Les había mencionado que estas técnicas no son independientes, aisladas, ¿no? La técnica palpatoria y auscultatoria son complementarias, es uno solo en realidad, pero como estamos aprendiendo, vamos a dividirlas hasta que tengamos la destreza, digamos, para poder hacerlo de forma continua. Entonces empezamos con el método palpatorio. Como dice su nombre, es palpar. Y aquí vamos a palpar las dos arterias que habíamos mencionado ayer. La arteria radial, por un lado, del brazo en el que estamos haciendo la exploración. Aquí, por debajo del emergencia pulgar y por dentro de la fosa estiloide del radio. Vamos a palpar. En este caso, lo único que queremos identificar es la presencia del pulso. No vamos a evaluar las 7 características del pulso, ¿no?, sino solo la presencia del pulso. Entonces, palpamos la arteria radial y palpamos al mismo tiempo la arteria braquial, para ver que esté presente. O sea, necesitamos identificar dónde está la arteria, porque es sobre esa arteria que vamos a colocar el estetoscopio cuando entremos al método auscultatorio. Entonces, lo primero, palpamos tanto arteria braquial como arteria radial, para identificarlas, ¿no es cierto? Bien, una vez que ya está posicionado todo, el manómetro, etcétera, con una mano vamos a agarrar lo que es la perilla de insuflación, como vemos acá, fíjense,
está agarrando la perilla de insuflación con esta manito. Esta es la forma correcta de agarrar la perilla. He visto muchos casos que agarran al revés, donde la manguerita está saliendo por abajo. Eso es un error, porque cuando necesitamos manipular esta valvulita, es incómodo, entonces tenemos que cambiar de posición y nos enredamos más y es peor. Aquí también fíjense cómo está agarrando la perilla, aquí también lo mismo, ¿no? El objetivo de agarrar de esta forma, teniendo la perilla en la palma misma, es que estén libres el dedo pulgar y el índice para que pueda manipular la perilla de insuflación, la válvula de insuflación, perdón, aquí, tal como vemos en este dibujo, ¿no? Con la pinza digital entre pulgar e índice podemos manipular la válvula que se cierra en sentido horario y se abre en sentido antihorario. Es como las tuercas, ¿no? Los jóvenes que tienen sus carros, motos, van a saber eso muy bien. Es igual que los tornillos, ¿no es cierto? Que los pernos. Se cierra en sentido del reloj del reloj y se abre en sentido contrario. Entonces, primero vamos a cerrar la válvula, pero no tenemos que apretarlo mucho, porque luego cuando queremos soltar es otra dificultad que encontramos, ¿no? Simplemente es cerrar, llegar al tope y punto, no hay que ajustar. Una vez que está cerrada la válvula, empezamos a insuflar la perilla de insuflación, observando el manómetro y palpando al mismo tiempo la arteria radial. Ese es el objetivo de la primera parte, ¿no es cierto?, del método palpatorio. Vamos a palpar la arteria radial, observamos la agujita del manómetro y empezamos a insuflar con la otra mano. Con una mano palpamos la arteria, con otra tomamos la perilla de insuflación, nuestra vista debe estar dirigida a lo que es el manómetro y empezamos a insuflar. Despacio, aquí este es otro punto donde ocurren errores, ¿no? Otro punto donde ocurren errores, porque hemos visto muchas veces que cuando hacen la insuflación, cuando empiezan a insuflar la perilla, lo hacen de forma rápida, ¿no? Rápidamente insuflan, y ese es un error, porque el objetivo de esta primera parte del método palpatorio es identificar en qué momento en el que estamos insuflando, estamos imprimiendo o aplicando aire a lo que es el manguito del tensiómetro, en qué momento obstruye el paso o el flujo de sangre por la arteria braquial, haciendo que el pulso radial se pierda. Ese es el objetivo. Y si yo hago rápidamente la insuflación, va a ser imposible que determine exactamente en qué punto se pierde el pulso radial. Entonces palpamos el pulso radial con una mano, con la otra empezamos a insuflar y con la otra empezamos a observar lo que es la agujita, ¿no? Y tenemos que insuflar de 5 en 5, esa es la velocidad correcta y adecuada. Tenemos que graduar eso, ¿no? Apretar la perilla de tal forma de que la agujita vaya avanzando de 5 en 5, lentito. Solo así vamos a ser capaces de determinar en qué momento exactamente se pierde el pulso radial. Porque cuando estamos insuflando el tensiómetro, lo que estamos haciendo es comprimir la arteria braquial. Estamos obstruyendo el flujo de sangre a través de la arteria porque el manguito se está inflando y está haciendo compresión de la arteria. Y el manómetro nos mide la presión que estamos generando, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros palpamos con una mano la arteria radial, con la otra agarramos la perilla y nuestra vista dirigida a lo que es el manómetro. Y empezamos a insuflar lentito, de 5 en 5, de 5 en 5, hasta el momento en que dejemos de percibir el pulso en la arteria radial. El momento en que dejamos de percibir el pulso en la arteria radial, observamos inmediatamente dónde apunta nuestra aguja del manómetro. Ese valor corresponde a la presión arterial sistólica. No se olviden, sistólica, ¿no? Ese es el valor de la presión arterial sistólica. Por lo tanto, es importantísimo que insuflemos lentamente. Imagínense, si insuflamos rápidamente, imposible que determinemos a qué nivel exactamente está perdiéndose el pulso radial. Entonces, de 5 en 5, de 5 en 5. Una vez que percibimos que el pulso arterial ya está ausente, ya no se siente el pulso radial, entonces observamos dónde apunta la aguja, ese es el valor referencial de la presión arterial sistólica por método palpatorio. Ese es el valor. Y este es el valor que nos va a indicar hasta cuánto más vamos a insuflar nuestro manguito. Eso es lo que les preguntaba, ¿no? La clase anterior, a veces se les hace esa interrogante a los estudiantes y nos dicen hasta 150, 200, 300. No, no hay. La única referencia que tenemos para insuflar el manguito es precisamente identificar este valor, que es la presión arterial sistólica por el método palpatorio. Por ejemplo, si cuando estoy haciendo esta técnica, estoy palpando la arteria, estoy insuflando y estoy observando el manómetro. Estoy insuflando de 5 en 5, de 5 en 5, llega a 100 y se pierde el pulso radial. Exactamente, 100 y se pierde el pulso.
Ese 100 que está indicando la aguja representa el valor de la presión arterial sistólica por el método palpatorio. Y es el punto de referencia que nos va a indicar hasta cuánto vamos a insuflar. Porque a partir de este momento, del momento en que identificamos este valor, comienza el método auscultatorio, que es el que se ve en estas imágenes, ¿no? ¿En qué consiste el método auscultatorio? Obtenemos el valor de referencia por el método palpatorio, inmediatamente nos colocamos el estetoscopio, como se había explicado el día de ayer, y aplicamos la membrana sobre la arteria braquial que previamente habíamos palpado. Por eso es importante dejar ese espacio, ¿no? De 3 o 4 traves de dedo por encima del pliegue del codo. Porque si dejamos más abajo el brazalete, va a ser muy difícil que podamos colocar nuestro estetoscopio sobre la arteria. Y aquí hay otro error que se comete también. ¿Cuál es? Que muchas veces, no sé si por comodidad o por falta de conocimiento, lo que hacen es meter la cabecita del estetoscopio, meten la membrana por debajo del brazalete y lo sueltan y lo dejan ahí. Ese es un error, no se debe hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos haciendo compresión extra de la arteria. Por un lado, entonces estamos obstruyendo más el flujo de la arteria, por lo tanto los valores van a ser completamente erróneos. Y por otro lado, vamos a generar molestia y muchas veces dolor en el paciente. Porque imagínense, fuera de la presión que ya se ejerce con el brazalete, que esté otro instrumento por debajo, muchas veces hasta pellizca la piel y genera en el paciente mucha incomodidad. Entonces no se debe hacer eso, es otra recomendación. Nunca meter el estetoscopio por debajo del brazalete. Por eso debemos dejar el espacio de 4 traves de dedo por encima del pliegue del codo. Entonces, obtenemos este valor referencial, inmediatamente nos colocamos el estetoscopio y aplicamos la membrana sobre la arteria. Ahora aquí también hay cierta controversia, ¿no? Porque si ustedes han leído los libros, en Argente creo que dice, aplique la campana, pero en otros libros dicen la membrana. Entonces, ¿cuál habría que aplicar? ¿Campana o membrana? Eso va a depender de conocer qué características tienen los ruidos que posteriormente se van a generar. Y ahí vamos a entrar a ver lo que son los ruidos de Korokov. Por esas características de los ruidos de Korokov es indistinto, jóvenes. Puede ser tanto campana como membrana, porque los ruidos de Korokov van a ir variando en su tonalidad, como vamos a ver enseguida. Entonces, es indistinto. Puede ser la campana como puede ser la membrana, porque varían los ruidos de Korokov. Por lo tanto, no son todo el tiempo de una misma tonalidad. Van a variar, entonces podemos utilizar tanto la membrana como la campana, ¿está bien? Entonces, no colocar nunca debajo del brazalete el estetoscopio, y una vez que colocamos la membrana del estetoscopio sobre la arteria braquial que previamente habíamos palpado, vamos a insuflar nuestro manómetro de 20 a 30 milímetros de mercurio por el valor que habíamos hallado inicialmente. Si digamos, un ejemplo, con el método palpatorio he identificado la pérdida del pulso radial en 100 milímetros de mercurio, eso representa la presión arterial sistólica por el método palpatorio. Me coloco el estetoscopio, aplico la membrana e insuflo 30 más. Entonces tengo que insuflar hasta 130. Fíjense, este es el valor que nos indica hasta cuánto vamos a insuflar el tensiómetro. Si el valor hallado es 100, insuflamos de 20 a 30 más por encima. Siempre nos vamos a ir al valor mayor, entonces 30 más, ¿no es cierto? Si digamos obtenemos acá con este método palpatorio un señor, qué sé yo, hipertenso de larga edad, y resulta que con el método palpatorio encontramos 170, tengo que insuflar hasta 200. En este caso sí voy a insuflar hasta 200. No importa que el señor sea ancianito, ¿no? ¿Por qué? Porque mi valor de referencia indica que la presión arterial sistólica está en 170. De ahí la importancia de hacer correctamente el método palpatorio inicial. Tenemos que palpar la arterita bien, identificar que esté presente ahí, observar fijamente lo que es nuestro manómetro, cerrar la válvula y empezar a insuflar apretando la perilla, ¿no? De 5 en 5, lentamente. Y el momento en que se pierde el pulso radial, observamos dónde está apuntando la aguja, ese es el valor inicial y referencial de la presión arterial sistólica por método palpatorio. Para el método auscultatorio nos colocamos el estetoscopio, aplicamos la membrana e insuflamos 30 milímetros de mercurio más por encima de ese valor obtenido inicialmente, ¿no? Si es 100, insuflaré hasta 130. Si es 140, hasta 170. Si es 170, hasta 200, ¿no es cierto? Entonces, este es el valor que me va a indicar hasta cuánto insuflar. Entonces, ahora ya sabemos, ¿no? No había sido que si es joven, si es mayor, si es gordito, si es flaquito, no existe eso. El valor de referencia obtenido por el método palpatorio nos indica hasta cuánto insuflar. Por eso es que este método es complementario, ¿no? No es separado.
Pero lo describimos así, primero palpatorio, luego auscultatorio, hasta que tengamos la destreza. Entonces, ¿qué corresponde ahora en ustedes? Que vayamos a practicar, ¿no es cierto? Vayan a tomar la presión a toda la familia para que sean expertos. Pero bien, una vez que hemos insuflado los 30 minutos de mercurio más por encima del valor respectivo, y ya estando el estetoscopio en nuestras orejitas ahí bien colocado, con nuestro estetoscopio calzado, y la membrana sobre la arteria, ahora sí vamos a volver a la válvula, ¿no es cierto? Vamos a volver a la válvula para ir soltando lentamente. Y este es un punto también donde existen muchos errores, ¿no? Resulta que cuando estamos empezando la técnica, no, para que salga bien lo apretaré nomás, dicen, no, y lo aprieta muchísimo la válvula. Ya llegamos a este punto de que tenemos que desinsuflar y resulta que no pueden desinsuflar, entonces no pueden con un solo dedo, sueltan la membrana del estetoscopio y con las dos manos están haciendo y al hacer se les afloja todo y se baja la aguja por completo. Error, ¿no es cierto? Tenemos que empezar de nuevo, vamos al otro brazo y dejemos que descanse este. Para evitar eso, no tenemos que apretar mucho en la válvula, ¿no? Hasta donde llegue el tope y punto, no va a escapar aire de ahí. Entonces, una vez que llegamos a los 30 más por encima del valor obtenido, vamos a empezar a soltar la válvula de la perilla de insuflación. Lentamente, aquí sí tenemos que mover milimétricamente esta valvulita, ¿no? Es como un tornillito. De tal forma de que la aguja vaya bajando a una velocidad de 3 a 5 milímetros por segundo. Tenemos que calcular eso, ¿no? De 3 a 5 minutos por segundo tiene que ir bajando la agujita, lentito. Y el momento en que empezamos a desinsuflar, a soltar el aire, tenemos que prestar mucha atención a los ruidos que vamos a escuchar con nuestro estetoscopio, que va a estar apoyado sobre la arteria braquial. Ahorita, por ejemplo, estas fotografías corresponden a esa parte del método, ¿no es cierto? Aquí, en esta, por ejemplo, el médico está ahí aplicando la membrana y seguramente está soltando y está viendo cómo está bajando la aguja y está escuchando al mismo tiempo los ruidos que se generan, porque nuevamente empieza a generarse flujo a través de la arteria. Y ese flujo lo escuchamos con nuestro estetoscopio. Entonces vamos a ir soltando lentita la válvula, a una velocidad de 3 a 5 minutos por segundo. Tiene que ir bajando la agujita, ¿no? Esta del manómetro. Y vamos a prestar atención, mucha atención, a los ruidos que se van a ir generando. Estos ruidos se llaman los ruidos de Korokov, porque ha sido este señor que lo ha descrito, ¿no? ¿Dónde está? Vamos, aquí está. Debemos identificar los ruidos de Korokov. Ese es parte del método auscultatorio, ¿no es cierto? Y luego registrar los valores. Entonces, vamos a ver cuáles son esos ruidos de Korokov. Aquí están los famosos ruidos de Korokov. Se divide en 5 fases los ruidos de Korokov. La primera fase es cuando empiezan a generarse los ruidos. Por eso es que el ambiente tiene que ser un ambiente silencioso. Por eso es que tenemos que estar seguros de dónde está la arteria braquial. Por eso es que tenemos que calzarnos muy bien el estetoscopio, tal como se explicó el día de ayer, porque si nos ponemos al revés no vamos a escuchar nada. Y tenemos que prestar mucha atención a la agujita del manómetro, ¿no? Uno va soltando lentamente la valvulita y la aguja va a ir bajando, lentito, a una velocidad de 3 a 5, desde el punto. Si ha sido 100 el punto de referencia, hasta 130, y de 130 vamos a ir bajando, ¿no? Entonces, el primer ruido que se escuche, que podamos auscultar, esa es la primera fase de los ruidos de Korokov. Aparece, dice, tiene característica de ser un ruido sordo, seco, de más o menos de gran intensidad. Puc, puc, ¿no? Seco es el ruido. Puc, puc. Esa es la primera fase. Y vamos a observar en qué momento empiezan esos ruidos y observamos dónde está apuntando la aguja. Ese tiene que ser el valor de la presión arterial sistólica, que en todo caso tiene que coincidir con el valor que obtuvimos con el método palpatorio. Si con el método palpatorio obtuvimos una presión sistólica de 120, luego insuflamos hasta 150, 30 más, luego vamos bajando lentito, lentito, y ¡puc! ¡Puc! Empieza a sonar, nos fijamos si está en 120, pues bellísimo, bellísimo, ¿no? Quiere decir que hemos hecho correctamente nuestro método para el registro de la presión. Debe coincidir este valor con el valor que obtuvimos con el método palpatorio, ¿no? Entonces, la primera fase es esa. Empiezan los ruidos, es un sonido sordo de una intensidad grave. Aquí sí nos ayudaría muchísimo, digamos, la campana, ¿no? Pero estos ruidos van a ir cambiando a medida que vaya bajando la aguja y vayamos soltando la válvula. Primero es un ruido sordo, puc, puc, seco, de gran intensidad. Puc, puc, directamente empieza así, ¿no? Puc, puc, puc. Y luego ya, a medida que va bajando la aguja, va cambiando la tonalidad del ruido. Y se hace
disminuye la intensidad y se torna más soplante, ¿no? Ya no es ya no es seco, es como un soplo. Esa es la fase 2. Cuando cambia la tonalidad soplante, entramos a la fase 2 de los ruidos de Korokov. Va bajando más la aguja porque estamos soltando la válvula de la periña y el ruido nuevamente se hace sordo y seco, pero más suave en relación a la fase 1. En la fase 1 era golpeante, ¿no? La fase 3 ya no es tan intenso, pero se vuelve sordo, ya no es soplante. ¿No? Entonces cambia, se vuelve nuevamente un ruido sordo, seco, pero de menor intensidad en relación a la primera fase. Esa es la fase 3 de los ruidos de Korokov. Y la fase 4 es cuando disminuye drásticamente de intensidad. ¿No? Disminuye, es como si le bajaran el volumen. Esa es la fase 4. Y esta fase 4 ya nos indica que es la presión arterial diastólica. Y cuando desaparecen los ruidos, es la fase 5. Entonces, cuando nosotros logramos percibir que los ruidos desaparecen por completo, nos fijamos dónde está apuntando la agujita y ese es el valor de la presión arterial diastólica, que normalmente debe ser 80 más menos 10, ¿no? Dice así, 80. Pero ¿qué pasa? En muchos casos, esta fase 5 no llega, nunca se llega, ¿no? O sea, nunca desaparecen. La agujita ya está en cero y seguimos escuchando, siguen los ruidos. En ese caso, tomamos la fase 4 como la presión arterial diastólica. Entonces, tomen en cuenta esto. Sobre todo, ¿en qué tipo de pacientes vamos a tener este fenómeno? En pacientes que tienen las arterias completamente calcificadas, arteriosclerosis, esos son pacientes ancianos, viejitos, ¿no es cierto? Entonces, en aquellos pacientes como ya no es, como la pared de la arteria está dura, calcificada, entonces ya no logra desaparecer el ruido, ¿no? Y se queda en fase 4. Entonces, en ese caso, vamos a tomar la fase 4 como presión arterial diastólica, porque no va a llegar la fase 5. Pero si logramos identificar que los ruidos desaparecen por completo, observamos dónde está apuntando la agujita, esa es la fase 5 y representa la presión arterial diastólica. ¿Está claro hasta aquí, jóvenes, o hay alguna duda de los ruidos de Korokov? Está claro, Doc. Está claro. Entonces habíamos visto la posición del paciente, palpar. Hasta aquí estamos terminando con el método auscultatorio, una vez que hemos identificado todo esto. Pero resulta que aquí puede haber muchos detalles, ¿no es cierto? Y es algo que me gustaría que revisen un poquito, aunque ya les he dicho también, ¿no? Pero en algunas situaciones, entre la fase 1 y la fase, perdón, entre la fase 2 y la fase 3, puede generarse un silencio, el famoso silencio auscultatorio de Korokov. Entonces, este silencio auscultatorio de Korokov muchas veces nos lleva a error. Cuando no hacemos, digamos, la técnica correctamente, vamos a suponer que estamos tomando la presión arterial medio apuraditos, como siempre ocurre, ¿no? En los hospitales, y resulta que ya no hacemos palpatorio, nada, directamente, no, más o menos hasta 140 le haremos, por ahí más o menos. Y resulta que llegamos simplemente a este silencio. Y cuando bajamos soltamos la perilla, lo que estamos escuchando es la fase 3 y lo tomamos como fase 1. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la silencio auscultatorio de Korokov, que se debe generalmente a la arteriosclerosis, ¿no? Hay una presión diferencial amplia. Entonces, en ese caso, es importante que hagamos el método palpatorio de forma correcta y adecuada. Eso nos va a evitar este tipo de errores, ¿no? Llegar a un silencio auscultatorio que el paciente pudiera tener. Por lo tanto, siempre debemos comenzar con el método palpatorio. Siempre, palpamos la arteria, hagamos todos los pasos que habíamos descrito y luego vamos soltando poco a poco. Y si hay un silencio auscultatorio, pues bueno, después de la fase 2 seguramente se perderán los ruidos. Nosotros vamos a seguir bajando y luego volverán a aparecer en la fase 3. Ese es el silencio auscultatorio, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de aquello. Una vez que hemos completado estos pasos, soltamos por completo la válvula. Cuidado que le dejen así al paciente, ¿no? Y luego va a estar isquemiándose sus dedos del paciente. Entonces, soltamos por completo la válvula para que la agujita llegue hasta cero, ¿no? Retiramos el brazalete y vamos a registrar los valores obtenidos. Si estamos haciendo correctamente nuestra técnica, el valor obtenido por el método palpatorio debe coincidir con el valor de la presión sistólica obtenida por el método auscultatorio. Tiene que coincidir, jóvenes. De lo contrario, quiere decir que algo está mal en nuestra técnica, no está bien, ¿no? Y esa es la forma en la que debemos tomar la presión arterial, es la forma correcta y adecuada. Es así como debemos hacer el registro, ¿no es cierto? Soltamos la perilla de dispersión por completo, retiramos el brazalete
y registramos los valores obtenidos, ¿no? Entonces, hasta aquí estamos con la parte de la semiotecnia, ¿no? ¿Qué cuidados debemos tener? Aquí hemos hablado qué cuidados. Una vez que hemos hecho el registro de este brazo, nos queda un poco de duda, ¿no? Es que, bueno, a ver, ya, le dejamos descansar y vámonos al otro brazo y hacemos lo mismo en el brazo contrario. Si nos equivocamos, digamos, durante el proceso, suspendemos la técnica y nos pasamos al otro brazo directamente y dejamos que repose el brazo previo unos 5 minutos mínimamente, ¿no? La diferencia de presiones entre uno y otro brazo no debe ser más de 5 milímetros de mercurio. Si, por decir, aquí hemos obtenido 130/70, por ejemplo, ¿no? En el brazo derecho. Y nos vamos al izquierdo, no debe ser más de 135/75 o menos, ¿no? No debe haber una diferencia mayor a 5 milímetros de mercurio entre brazo y brazo. Si hay una diferencia mayor, o estamos haciendo mal nuestra técnica, o existe alguna alteración anatómica a nivel de la extremidad, ¿no es cierto? Y la relación de las extremidades superiores con las inferiores debe ser entre 10 a 15 milímetros de mercurio. Mayor en los miembros inferiores que en los miembros superiores, ¿no? De 10 a 15 milímetros de mercurio más alto. Miembros inferiores que miembros superiores. ¿Y qué pasa, digamos, si mi paciente no tiene un brazo? Digamos, es un accidente, tuvo un accidente, no tiene un bracito, entonces le hacemos simplemente el brazo que queda. Si no tiene ambos brazos, las piernas. Y si no tuviera ni pierna ni brazo, ¿dónde tomamos la presión, jóvenes? En el cuello. No se puede, ¿no? ¿Inguinal? ¿Perdón? La arteria femoral. Y digamos, no tiene ya los brazos. Les cuento que tuvimos un paciente hace años así, un señor diabético, que lamentablemente hizo complicaciones crónicas de la diabetes y tuvieron que amputarle tanto los brazos, extremidades, todo. Entonces, terrible, ¿no? En estos casos, cuando estamos frente a ese tipo de situaciones que pueden darse, lo único que resta es el método invasivo. No hay otra, ¿no es cierto? Porque imagínense, no hay dónde hacer el registro, no podemos, ¿no? No hay. Entonces, método invasivo. Entonces, en ese caso es el método. Y además hay que tomar en cuenta que los valores no tendrían que ser igual que los valores normales en un paciente normal, ¿no? Muy diferente por el flujo y demás. Entonces, en ese caso no hay otra opción, ¿no es cierto? Bien, entonces eso es en relación a la técnica, Juan. No nos olvidemos. Primero, preguntar al paciente que no haya consumido ningún alimento, no haya bebido, fumado por lo menos 15 minutos antes. Segundo, que esté sentado, relajado, con la menor ropa posible, que no haya ninguna prenda que esté obstaculizando el flujo de sangre a través de la arteria. La posición del brazo es importante, ¿no es cierto? Habíamos dicho semiflexionado a nivel del codo, con la cara palmar hacia arriba. Y luego aplicamos el brazalete con todos los cuidados que habíamos indicado. Entonces, fíjense, hay varios puntos donde podemos cometer errores, ¿no? El primero es que no preguntemos a nuestro paciente si ha bebido, fumado o hecho actividad física previamente antes, no. De eso tenemos que estar seguros. Luego, los otros dos que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Posición del brazo, cómo colocar el manómetro, la posición del brazalete, palpar las arterias, colocar el estetoscopio, insuflar, cerrar la válvula. Fíjense, hay varios puntos que están descritos en su protocolo, así que no se preocupen por eso, vayan apuntándolo ahí, ¿no? Entonces, prácticamente hasta ahí vendría a ser lo que es la parte de la técnica, ¿no es cierto? De la técnica. Aquí está lo mismo, las fases de la auscultación, según los ruidos de Korokov, el agujero auscultatorio. Pero tenemos que tomar en cuenta que la presión arterial, los valores, ahora sí ya viene la interpretación, ¿no es cierto? Ya hemos visto la parte técnica, todo, ahora vamos a la parte de la interpretación de los hallazgos. Para eso, tenemos que saber que los valores de la presión arterial suelen tener cambios durante el día, ¿no es cierto? No es un valor constante. Cambia. Por ejemplo, por el mismo ciclo circadiano, durante la tarde es un poquito más alta que en relación a la mañana, ¿no es cierto? La mañana es un poquito más baja. Si el paciente ha comido o ha ingerido algún alimento, ha hecho actividad física, normalmente la presión tiende a subir. Incluso las mismas alteraciones emocionales pueden alterar la presión arterial, ¿no? Por ejemplo, vienen pacientes así muy ansiosos porque tuvieron un accidente o qué sé yo, uy, la presión disparada. ¿Vamos a decir que ese paciente es hipertenso? No, tenemos que saber que la presión arterial puede tener cambios fisiológicos en un determinado momento durante todo el día. Otra situación, ¿no? Aquí está, que debemos tomar en cuenta, es que el registro de la presión arterial siempre debemos hacerlo, si digamos estamos investigando que un paciente si es hipertenso o no, en las mismas condiciones, ¿no? Entonces ahí viene que
la presión arterial también puede tener cambios patológicos. Y los cambios patológicos de la presión arterial pueden estar dirigidos en dos situaciones. O bien están aumentados los valores, a lo que llamamos hipertensión arterial, o bien están disminuidos, a lo que denominamos hipotensión arterial. Pero no solamente los valores de la presión arterial nos definen una hipertensión o una hipotensión, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque ahí ya viene la parte de la interpretación. ¿Cuándo nosotros vamos a decir que nuestro paciente es hipertenso? Digamos ahora que ya conocen la técnica, van a ir a su casa, le van a tomar la presión a sus papás, a sus tíos, a sus abuelitos, y resulta que están con la presión un poquito alta, fuera de los valores que estamos mencionando. Les van a decir, papá, eres hipertenso. Ya está, se va a estresar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo decimos que un paciente es hipertenso o es hipotenso? No solamente depende de los valores de la presión arterial obtenidos, sino además de otros criterios, ¿no es cierto? Entonces ahí viene la recomendación. Cuando estamos frente a un paciente con valores altos de la presión arterial, no vamos a catalogarlo directamente como hipertenso, sino tenemos que, digamos, cumplir esos criterios para decir que el paciente es hipertenso. ¿Y cuáles son? Que tenga estos valores de la presión arterial elevados durante 3 tomas consecutivas con un intervalo de un día en las mismas condiciones. Esos son los criterios para determinar si un paciente es hipertenso o no. 3 tomas consecutivas con intervalo de un día en las mismas condiciones. O sea, ¿a qué me refiero? Digamos, viene el día lunes nuestro paciente. Le tomamos la presión y está con 150/90. Ucha, no, pero el doctor no me ha dicho que es 120/80. Entonces, paciente hipertenso, señor, usted es hipertenso, no, tiene que ir. ¿Lo vamos a alarmar? No, no vamos a alarmar al paciente. Le vamos a decir, señor, ¿sabe qué? Para estar seguros, véngase, por favor, el día miércoles, ¿no? 3 tomas consecutivas. Entonces, el paciente tenemos que controlarlo lunes, miércoles y viernes, en las mismas condiciones, a la misma hora y en la misma situación, ¿no es cierto? Y si en esas 3 tomas se mantienen esos valores por encima de los valores normales, en ese caso decimos que nuestro paciente es hipertenso. Y le decimos, señor, usted es hipertenso, lamentablemente tiene la presión alta, y ahí ya buscamos factores de riesgo, etcétera, etcétera, ya iniciamos la monitorización, iniciamos el tratamiento, recomendaciones y todo lo que conlleva esta patología, ¿no? Sabemos que un 90% de la hipertensión arterial es esencial, no se sabe la causa. Un 10% ahí es la hipertensión secundaria, trastornos renales, algunos tumores suprarrenales, etcétera, que podrían estar originando aquello, ¿no? Entonces, no se olviden, para decir que un paciente es hipertenso tenemos que cumplir los criterios que habíamos mencionado. 3 tomas consecutivas con intervalo de un día en las mismas condiciones. No hay otra forma, ¿no es cierto? Ahora aquí tenemos que tomar en cuenta que existe la pseudohipertensión arterial. La pseudohipertensión arterial, o llamada también la hipertensión de Osler, ¿no? Entonces, la pseudohipertensión arterial es esa precisamente que les había indicado, que muchas veces el paciente llega a la consulta todo ansioso, estresado, ¿por qué me dio el doctor? Estoy preocupado. Y claro, los cambios emocionales pueden influir en los valores de la presión arterial. Un paciente con estrés emocional, lógicamente va a tener valores mucho más altos en relación a lo normal. Pero no significa que es enfermo hipertenso, ¿no? Sino que hay un factor que está desencadenando que su presión se incremente transitoriamente. Ahí también está la famosa hipertensión de bata blanca, que esa sí es muy famosa y se presenta con mucha frecuencia en jóvenes, ¿no? Ingresan a la consulta todos estresados, asustados, lo ven al doctor ahí, como hemos visto en la primera clase, ¿no? Bien arregladito, con su corbatita, sus lentes, y dice, no, este doctor, caro me va a cobrar, ya está, se le sube la presión, ¿no es cierto? Entonces, esa es la hipertensión de bata blanca. Entonces, hay que tomar en cuenta esas situaciones para definir realmente si nuestro paciente es hipertenso o no es hipertenso. Y para eso, pues yo tengo que conocer la enfermedad, ¿no? Y ahí vamos a entrar enseguida a conocer cuál es la clasificación de la hipertensión arterial que actualmente se utiliza. Por otro lado, tenemos la hipotensión. Al igual que la hipotensión arterial no solamente son valores de presión arterial registrados, ¿no es cierto? Siempre les hago el ejemplo de eso y eso es muy, muy frecuente. Por ejemplo, cuando pasamos las clases presenciales, nos tomábamos la presión ahí entre todos, ¿no? Y resulta que algunas señoritas tenían presión de 90/60, 90/50, 100/70. Ucha, doctor, estoy hipotensa. Y la paciente, chocha, feliz, ¿no es cierto? ¿Pero qué tiene? No, no tengo nada. Entonces, no solamente los valores de la presión definen hipotensión, también hay criterios. ¿Y cuáles son esos criterios que nos van a definir hipotensión arterial? Son signos y síntomas característicos de un paciente con hipoperfusión. ¿Y cuáles son esos signos y síntomas? Primero,
taquicardia, puede haber taquicardia, que es una respuesta refleja, va a haber diaforesis, ¿no es cierto? Va a haber alteración del estado de conciencia, va a haber piel fría, va a haber llenado capilar retardado y va a haber oligonuria o anuria, ¿no es cierto? Esos son los signos y síntomas que van a estar asociados a un paciente hipotenso. Entonces va a haber el pulso filiforme que habíamos visto el día de ayer, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esos criterios clínicos para definir que un paciente es hipotenso. Si nuestro paciente viene con una presión de 90-60, pero está más chocho que todos, no es hipotenso, ¿no es cierto? Simplemente es que tiene esa presión, su organismo está o funciona con esas presiones, o es un paciente atlético, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero si no tiene ningún otro signo y síntoma característico de hipotensión arterial, no vamos a catalogar a ese paciente como hipotenso, ¿no? Debemos cumplir ciertos criterios clínicos, como por ejemplo que el paciente tenga trastornos del estado de conciencia, eso ya es grave, que tenga una presión arterial de 90-50 y está somnoliento, aparte está diaforético, piel fría, ¿no es cierto? Y tiene llenado capilar retardado, tiene además oligonuria. No, de ese paciente hipotenso está choqueando, entonces hay que actuar inmediatamente. En este caso sí hablamos de hipotensión arterial. Fuera de que los valores estén por debajo de lo normal, debe existir otros criterios clínicos más para hablar de hipotensión arterial. ¿Está bien? Entonces hasta ahí está claro. Vamos a ver este videíto que me ha parecido uno de los videos más, digamos, más aproximados a lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? A ver, si hay alguna dificultad, me avisan, por favor. Voy a hacer correr el video. Equipo necesario para la toma de presión arterial: estetoscopio, esfigmomanómetro y brazalete. Recomendaciones para antes de la toma de presión arterial. Se le debe recomendar al paciente que antes de la toma no debe tomar café o bebidas con cafeína. No debe consumir sustancias ilegales. No fumar. No realizar ejercicio físico intenso. No tener la vejiga llena. No padecer dolor intenso. El manómetro debe estar a la altura de los ojos del médico y se debe seleccionar la medida del brazalete adecuada para el brazo del paciente. Posición adecuada para la toma de presión arterial. El paciente se debe encontrar en un ambiente confortable y hacer un reposo previo de 5 minutos. El paciente debe tener la espalda apoyada, pies apoyados y no cruzados con un ángulo de 90 grados. El paciente tiene que tener el brazo descubierto, posicionado a la altura del corazón y con la mano en pronación. Se debe alinear la marca arterial del brazalete con la arteria del paciente. El brazalete se debe de ajustar al brazo del paciente, pero no muy ajustado, y que se pueda meter 2 dedos por debajo de él. Palpar el pulso humeral en la fosa antecubital del brazo. Inflar rápidamente el brazalete a 20 milímetros de mercurio por arriba del punto en donde el pulso humeral desaparece. Desinflar el brazalete y anotar la presión a la cual el pulso reaparece, aproximándose a la presión sistólica. Reinflar el brazalete a 20 milímetros de mercurio por arriba de donde desapareció el pulso humeral. Usando una mano, el estetoscopio será colocado sobre la piel en el lugar de la arteria humeral, evitando colocarlo entre la piel y el brazalete. Desinflar despacio el brazalete a 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo, escuchando los sonidos de corcón. Fase 1. El primer sonido es un pulso leve y repetido que gradualmente incrementa en intensidad y duración hasta 2 latidos de menor intensidad consecutivos, marcando la presión sistólica. Fase 2. Un breve periodo puede seguir cuando los sonidos son débiles. Auscultación gap. En algunos pacientes los sonidos pueden desaparecer en su totalidad. Fase 3. El retorno de los sonidos nítidos empezará a ser claro en un corto tiempo. Fase 4.
los distintos sonidos desaparecen abruptamente, iniciando un suave soplido. Fase 5. En el registro que los sonidos desaparecen totalmente, marcan la presión diastólica. Bien, jóvenes, si prestaron mucha atención al video, quiero ahora escuchar comentarios, por favor. A ver, adelante. Primero, bueno, en la insuflación lo hacía muy rápido porque Exacto. debíamos hacer de 5 en 5, ¿no? Bien, muy buena observación. Ese es uno de los errores que se comete frecuentemente, y fíjense, hasta en algunos videos que realizan se ve. Eso no debemos hacer, debe ser lento, y ya nos explicó el por qué. Si hacemos rápidamente, imposible, no vamos a identificar el punto exacto donde se pierde el pulso radial. Sí, muy buena observación. Pero antes de eso había otra cosita más que quería que observen. A ver, ¿qué es? ¿Quién ha podido observar? Doctor, la mano la puesta en posición prona. Exacto. Muy buena observación. La posición de la mano debe ser en supinación, en realidad, ¿no? Con la cara palmar hacia arriba. ¿Por qué? Si yo coloco mi mano en pronación, no voy a poder acceder a la arteria radial. Es así de simple y sencillo, jóvenes. Fíjense, la mano pronada, ¿cómo voy a palpar la arteria radial? Se va a hacer muy complicado. Entonces la mano en supinación, la cara palmar hacia arriba, el acceso a la arteria radial es facilísimo. Muy buena observación, excelente. A ver, ¿qué otra observación más pudieron determinar en el videíto? ¿Ven? Que 2 veces en sí lo intentó. Uno era que no lo puso con el esteto, sino que con el dedo nomás. Eso, muy La segunda bien. vez, solo tiene que ser en la primera intento, ¿verdad, doctor? Correcto, muy bien. Acá en este video tratan de más o menos mostrarnos tanto el método palpatorio como auscultatorio separado. Y eso desde el inicio de la clase, de hecho, no son separados. Siempre es complementario, debemos hacer de forma continua. Por eso es que tenemos que desarrollar destreza en el movimiento de nuestras manos, en la forma de insuflar, en la forma de colocar. Porque imagínense, si vamos a mantener insuflado mucho tiempo el brazalete en el brazo, el paciente se va a isquemiar. De hecho, se va a isquemiar y va a empezar a ponerse cianótico en la extremidad. Entonces, de eso se trata, jóvenes, de que practiquemos y hasta tener la destreza correcta, cosa de hacerlo en un tiempo estándar, ¿no es cierto? Muy buena observación, excelente. Después el resto de las cosas están dentro de lo que habíamos mencionado. ¿O alguna otra observación más que pudieron ver por ahí, jóvenes? A ver. ¿Está bien? Bueno, entonces, eso simplemente para un poquito aclarar cosas, ¿no es cierto? Ciertos términos que tenemos que aclarar cuando hablamos de presión arterial, ¿no es cierto? Dentro de los cambios patológicos de la presión arterial, habíamos comentado, está la hipertensión arterial, por lo tanto, tengo que conocer esa enfermedad de cierta forma. En este caso, lo que tengo que conocer es cómo se clasifica la hipertensión arterial. Si yo encuentro que mi paciente es hipertenso, cumple con los criterios, ahora, ¿cómo lo voy a clasificar? ¿Dentro de qué grupo lo voy a colocar a mi paciente para que pueda iniciar su tratamiento? Porque de eso va a depender qué le voy a dar, qué le voy a hacer, qué le voy a decir, etcétera, ¿no? Lo mismo si es hipotenso. Entonces, primero tenemos que conocer la clasificación de la hipertensión arterial. El resto, digamos, de la patología ya en curso posterior lo van a ir viendo, ¿no? Actualmente en farmacología tal vez están viendo fármacos antihipertensivos, etcétera, etcétera. Bueno, luego, ¿qué es la presión diferencial? O presión del pulso también se llama, ¿no es cierto? No es nada más que la diferencia entre la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Esto es importante conocer porque muchos confunden esto de presión diferencial con la presión arterial media, que es algo muy diferente, ¿no es cierto? La presión diferencial simplemente es la relación entre las dos presiones obtenidas. En cambio, la presión arterial media se define como aquella presión constante que permite una perfusión tisular periférica. Esa es presión arterial media. Es la presión constante que permite que todos los tejidos periféricos sean perfundidos correctamente. Esa es la presión arterial media. Es un parámetro hemodinámico en realidad que nos permite valorar la presión de perfusión tisular periférica. Eso es presión arterial media. Y no es la relación de la presión sistólica menos la diastólica. Eso es presión diferencial, presión del pulso, ¿no es cierto?
La presión arterial media se calcula a través de una fórmula muy compleja, jóvenes, donde interviene el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, el flujo, etcétera, la frecuencia cardíaca. Pero nosotros podemos, digamos, aproximarnos a identificar la presión arterial media próxima, o sea, no vamos a calcular exactamente. Y para eso hay ciertas formulitas, ¿no? Aquí están. Esto está descrito en el libro de Chamorro también. Presión arterial media es la presión diastólica más 1/3 de la presión diferencial, ¿no? Ahí está. O lo mismo que es todo esto, ¿no? Fíjense, son las mismas fórmulas, que igual no siguen. Y su valor normal oscila entre 70 y 80 milímetros de mercurio. Esta presión arterial media es la que se utiliza en pacientes hospitalizados, ¿no? Pacientes críticos en terapia intensiva intermedia. Esta es la presión que tomamos en cuenta para ver qué conducta vamos a hacer en el tratamiento. Y esta presión arterial media la determinamos a través de métodos invasivos, ¿no es cierto? Y también a través de ciertas técnicas que podríamos tener en los ambientes necesarios. Entonces, la presión arterial media es la que nos define la forma correcta o los cambios que vamos a hacer en el tratamiento del paciente. Si tenemos una presión arterial media baja, pues tendríamos que buscar ciertos fármacos o estrategias, digamos, terapéuticas para aumentar la presión arterial. Ahí puede ser uso de líquidos parenterales, qué sé yo, coloides, cristaloides, o bien fármacos, digamos, que se utilizan para incrementar la presión arterial, como por ejemplo la dopamina, dobutamina, etcétera. Entonces, va a depender mucho del contexto en el que estemos. Ahorita estamos solamente definiendo esto de la presión arterial. ¿Qué es? Es un parámetro hemodinámico que nos permite identificar la presión de perfusión tisular periférica. Esa es la presión arterial media. O sea que a nivel periférico hay una presión constante que siempre está presente, que permite que haya una perfusión correcta, ¿no es cierto? Esa es la presión arterial media y se la puede estimar con estas fórmulas, pero para calcular exactamente, bueno, hay otras que son muy diferentes, ¿no? Pero estas son las que utilizamos, digamos, para estimar aproximadamente cuál es la presión arterial media del paciente. Y finalmente, determinar qué es crisis hipertensiva. Yo pensé que aquí me iban a preguntar, pero no me preguntaron, ¿no? Porque cuando estuvimos hablando de hipertensión, pensé que me iban a decir, pero doctor, ¿y si mi paciente está con una presión de 160 y 100, voy a seguir tomándole 3 veces a la semana y demás? Porque ya eso me parece que es un poquito alto, ¿no? Y por ahí le pasa algo hasta que le llame a su siguiente control. Bueno, creí que me iban a preguntar, no me preguntaron. Para eso existe la definición de crisis hipertensiva, y vamos a ver enseguida cómo se define y qué es, ¿no es cierto? Primero vamos a determinar esto, la clasificación de la hipertensión arterial. Esta es la clasificación de la JNC séptima reunión que se utilizaba hasta el año 2015. Actualmente hay otra, pero la pongo acá porque muchos todavía hablan de esto, ¿no? Yo estoy en el hospital y escucho a muchos colegas hablar de hipertensión estadio 1, bueno. Sí, exacto, es una muy buena clasificación, excelente, muy bien estructurada y demás, pero ahora han cambiado las cosas, ¿no? Y vamos a ver por qué. En esta clasificación de la séptima reunión de la JNC hay una octava también, donde además se toma criterios de factores de riesgo, ¿no? Pero bueno, esta considera una presión normal, sistólica 120 o menor y diastólica 80 o menor. Aquí no había nada que hacer, simplemente estimular buenos hábitos de dieta, etcétera, ¿no? De ejercicio y demás. De fármacos, nada. Pero, ¿qué pasa si la presión sistólica estaba entre 120 y 139 y la diastólica entre 80 y 89? Se llama prehipertensión. Aquí sí tenemos que trabajar mucho en la parte de dieta, ejercicio y demás, y ya tenemos ahí más o menos ciertos fármacos que podemos introducir, ¿no? Generalmente el tratamiento de la hipertensión puede ser con una monoterapia o una terapia combinada, ¿no? Con múltiples fármacos. En este caso, en la prehipertensión se utilizaba un solo fármaco, ¿no? De los más suavitos que van a ir conociendo en farmacología. Hipertensión estadio 1, cuando la sistólica estaba entre 140 y 159, y la diastólica entre 90 y 99. Aquí lo mismo, y aquí se pueden utilizar varios fármacos, ¿no? Y el estadio 2, mayor a 160, la sistólica, y mayor a 100 la diastólica, y también todo lo anterior. Entonces, esta era la clasificación que se utilizaba anteriormente. Y cuando manejábamos esta clasificación, se hablaba o se consideraba crisis hipertensiva a todo paciente que tenía un valor por encima del estadio 2. O sea que si mi paciente llegaba con presión de 160 o 100 o mayor, ya indicaba que era una crisis hipertensiva y tenía que tratarlo inmediatamente. No lo iba a llamar, véngase de aquí a un día, luego un día. No, ahí no, porque es una crisis hipertensiva. Y aquí vamos a
retomar esto. ¿Qué es crisis hipertensiva entonces, no? Entonces, ¿cómo se define la crisis hipertensiva? Cuando estaba manejando esta clasificación era todo incremento de la presión arterial por encima del estadio 2, ¿no es cierto? Actualmente ha cambiado eso un poquito y nos ayuda, sí, en cierta forma a mejorar. Vamos a ver enseguida eso. Es de la clasificación que actualmente se maneja, ¿no es cierto? Es del American Heart College, de la AHA, es la que estamos actualmente utilizando para la clasificación de la hipertensión arterial, donde nos dice la presión arterial normal es sistólica menos de 120 o 120 y la diastólica menos de 80 o 80. Esto ya está igual que la anterior, ¿no es cierto? ¿Qué es recomendación? Seguir un estilo de vida saludable y hacer controles periódicos. Pero si la presión arterial sistólica está entre 120 y 129 y la diastólica está normal, se llama presión arterial elevada. Así se clasifica. Aquí tenemos que, digamos, trabajar mucho en los cambios de estilo de vida. Si es un paciente, identificamos los factores de riesgo. Si es un paciente obeso, digamos, estimular a que pierda peso. Si es un sedentario, que haga mayor actividad física. Si tiene, digamos, una dieta mal equilibrada, pues trabajar en la dieta, ¿no es cierto? Alcohol, cigarro, tabaco, etcétera. Todos esos aspectos tenemos que, si es dislipidémico, si es diabético, controlar mejor aquello, etcétera, etcétera, ¿no? Y evaluarlo mucho más periódicamente, digamos entre 3 y 6 meses. ¿Qué pasa si la presión arterial sistólica está entre 130 y 139 y la diastólica está entre 80 y 89? Esto se denomina hipertensión o presión alta, ¿no es cierto? Hipertensión grado 1. Y fíjense, en relación a la clasificación anterior, aquí era prehipertensión. Y ahora aquí ya es un paciente ya hipertenso grado 1, alta, ¿no es cierto? Aquí ya introducimos el control farmacológico, que puede ser mono o terapia combinada. Si la presión arterial está mayor a 140 o mayor a 90, la diastólica es hipertensión grado 2, ¿no es cierto? Aquí hay las recomendaciones mucho más estrictas y la medicación también. Y si el paciente tiene una presión de control sistólica mayor a 180 o diastólica mayor a 120, eso actualmente se llama crisis hipertensiva. Y esto es bueno, de esta nueva clasificación, es uno de las cosas muy provechosas que ha salido, ¿no? Porque ahora sí ya estamos bien identificados qué es crisis hipertensiva. Sistólica más de 180, diastólica más de 120. Porque anteriormente, fíjense, era toda hipertensión mayor al estadio 2. Era muy ambiguo, ¿no es cierto? Valores podrían ser muy diferentes. Entonces, ahora se maneja esto. Pero, ¿qué inconveniente tiene esta nueva clasificación en relación a la anterior? Que ahora van a aparecer o ya han aparecido muchos pacientes hipertensos, ¿no? ¿Por qué? Porque desde 129 ya se considera hipertensión. Entonces, es uno de los, bueno, los congresos que hubo, no me acuerdo muy bien, justo el año que introdujeron eso, el año posterior, hubo un congreso de medicina interna acá en Cochabamba, y hablaron de esto, y criticaron mucho, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Ahora vamos a tener mayor incidencia de hipertensos, todo. Ah, es que el objetivo de esta nueva clasificación había sido, pues, detectar a los pacientes con alto riesgo de hipertensión de una forma más temprana. ¿Para qué? Para poder evitar y disminuir la mortalidad y morbilidad por hipertensión. Esa es la explicación, ¿no? Es cierto, ahora con esta nueva clasificación va a haber muchos más hipertensos, pero ¿por qué vamos a poder detectarlos más tempranamente y vamos a poder trabajar en ellos mucho más antes, ¿no es cierto? Antes de que vengan las complicaciones. Recuerden que la hipertensión arterial es el asesino silencioso. Uno jamás va a tener ningún síntoma de hipertensión hasta que, pum, le viene un ACV hemorrágico, o viene, pum, un infarto del miocardio, ¿no es cierto? O una insuficiencia renal severa, qué sé yo. Entonces, es el asesino silencioso. Por lo tanto, esta nueva clasificación nos permite identificar más tempranamente a los pacientes y tratarlos más oportunamente, ¿no es cierto? Y además que nos dice que es crisis hipertensiva. Y cuando hablamos de crisis hipertensiva, jóvenes, tenemos que saber definir que hay dos tipos de crisis hipertensiva. Una que se llama urgencia hipertensiva y la otra que es la emergencia hipertensiva. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es la afección de órgano blanco, ¿no es cierto? ¿A qué llamamos órgano blanco? No es que tenga tejido blanco, no, sino como cuando juegan al disparar dardos, pues no le voy a dar al blanco, dicen, ¿no es cierto? A eso se refiere, ¿sí? Es porque la enfermedad ataca un órgano específicamente. Entonces, ¿cuáles se consideran órganos blancos cuando hablamos de hipertensión? El cerebro, el corazón y el riñón, ¿no es cierto? Cerebro, corazón y riñón. Entonces,
Hablamos de emergencia hipertensiva cuando el paciente tiene aumentos súbitos de la presión arterial por encima de estos valores y además tiene signos y síntomas de afección de órgano blanco. Eso es emergencia. O sea que el paciente puede llegar a la emergencia, que nos ha llegado muchas veces, nos llega, paciente con alteración del estado de conciencia y su presión 200, 130. Y cuando preguntamos al ¿pero qué ha pasado? No, se estaba quejando mucho de dolor de cabeza. Eso es una ACV hemorrágica. O sea, ya está el diagnóstico. Y cabalito, le hacen su tomografía, todo el cerebro lleno de sangre, ¿no es cierto? Y el paciente antes de eso no tenía nada, sino cuando tuvo la crisis hipertensiva, ay, me duele mi cabeza, y chum, se desmayó. Ya está. Nunca más despertó el paciente, ¿no es cierto? Esa es una emergencia hipertensiva. O viene con dolor en el pecho, ¿no? Ah, me duele mi pecho, me duele el pecho. Le controlamos la presión, 200, 120, 130. Es un infarto agudo de miocardio. Hacemos el electro y cabalito un infarto agudo de miocardio por una crisis hipertensiva, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama emergencia hipertensiva. Y es importante saberla identificar porque en estos casos debemos actuar inmediatamente. Minutos, máximo horas, minutos tenemos para bajar la presión. Así, al toque tenemos que valer de todos los recursos farmacológicos para hacerlo, ¿no? Cuando nos llega este tipo de pacientes a la emergencia, intensas cefaleas, ¿no? El paciente, ay, me duele mi cabeza, pero todavía está consciente. Y su presión altísima, le hacemos la tomografía y hay un pequeño sangradito, ya rápidamente hay que bajar la presión arterial con cualquier recurso que tengamos, ¿no es cierto? Generalmente los pacientes van a terapia intermedia, terapia intensiva, porque se les hace el control de la presión con dosis respuesta, ¿no? Con los fármacos. Entonces, se les va con bomba de infusión aplicando y se les va controlando poco a poco, hay que ir bajando. Pero si el paciente ya viene con un sangrado masivo, pues ya pues de nada va a servir bajarle la presión porque el daño ya está establecido. Entonces, viendo todas esas situaciones es que han implementado esta nueva clasificación, ¿no? Para poder actuar mucho más temprano en el paciente. Y la otra es la urgencia. La urgencia hipertensiva es todo aumento súbito de la presión por encima de este valor, pero que no hay afección o signos y síntomas de afección de órgano blanco. No hay. Te llega el paciente con 190, 130 y ¿cómo estás? Tranquilo, no, doctor, no tengo nada, estoy tranquilo. Eso es una urgencia hipertensiva. Que si bien no hay signos y síntomas de afección del órgano blanco, cualquier momento se convierte en emergencia. En estos casos tenemos que actuar también, pero ya tenemos más tiempo, ¿no? Horas o hasta días podemos tomarnos para hacer el control de la presión arterial. Entonces, no se olviden, jóvenes, urgencia, emergencia. Crisis hipertensiva, mayor a 180, mayor a 120, que puede ser urgencia si no afecta órgano blanco, y o emergencia si afecta órgano blanco. ¿Y cómo sabes que afecta órgano blanco? Va a haber signos y síntomas del órgano afectado, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que les había comentado, y esto está dentro del artículo que salió en aquel entonces, ¿no es cierto? El 2017. Muy bonito, a ver si lo leen, lo buscan, es excelente este artículo. Bien, ¿alguna duda o pregunta que tengan, jóvenes, de presión arterial? Doctor, Sí, adelante. yo entré un poco tarde a la clase, pero de todas formas no sé si explicó o dijo eso. Una vez uno de los docentes me dijo que a veces, en algunas ocasiones, no se ve gradualmente la sistólica con la diastólica cuando existe una hipertensión, que puede haber casos de que suba solo la sistólica o solo la diastólica. Sí, correcto. ¿Y cuál se toma en cuenta cuando está demasiado alta para tomar como hipertensión en ese caso? Bueno, digamos, para complicaciones vasculares como la que hemos visto, la presión diastólica es la que nos va a hacer, pero estragos, ¿no es cierto? La sistólica. Pero esto va a depender mucho, y esto lo van a ver cuando ya estén en cuarto, cuando vean la enfermedad en sí, ¿no es cierto? Hipertensión arterial. Por ejemplo, en pacientes jóvenes es muy frecuente tener más elevada la presión sistólica en relación a la diastólica. Me ha tocado ver muchos pacientes, ¿no? Llegan a la consulta con presiones de 150, 80, 155, 83. ¿Pero qué pasa? El paciente es joven, tiene 35 años, resulta que su sistólica está elevada. Lo que pasa es que en pacientes jóvenes, la hipertensión se debe a una alteración en la microvasculatura. Y eso es importante conocer, porque ahí recién vamos a saber tratar al paciente, ¿no? Y llega el paciente y dice, ay, no sé qué pasa, doctor, me han diagnosticado hipertensión, y ya estoy tomando 4 medicamentos y no me hace nada. ¿Y qué te han dado? Me han dado enalapril o sartán. Pero resulta que esos fármacos no sirven para producir una relajación de la microvasculatura. Hay otros fármacos específicos que no le estaban dando al paciente, entonces se les da eso y el paciente baja la presión. Entonces,
Depende mucho del contexto en el que estemos para ver y determinar cuál de estas, digamos, es la que más afección nos va a producir, ¿no? Por ejemplo, en pacientes viejitos, es muy frecuente encontrar una presión diferencial muy amplia, ¿no? Que tenga, digamos, 170, 90. ¿Pero qué ha pasado? Eso se debe a que hay un endurecimiento de los vasos, ¿no es cierto? La famosa arteriosclerosis, que, digamos, resta la flexibilidad de los vasos y, por ende, es, digamos, más, eh, menos perceptible, digamos, ¿no? El registro de la presión. Entonces, depende mucho de la situación en la que estemos, del tipo de paciente, del contexto clínico, ¿no es cierto? Pero ambas, digamos, se consideran para el tratamiento. Si, digamos, tienes aisladamente una presión arterial sistólica, que es muy frecuente en jóvenes, hay que tratarla también. Lo mismo si es diastólica. Ya determinaremos, digamos, en relación al contexto en el que estamos, cuál es la causa y podremos escoger el mejor tratamiento para ese paciente, ¿no es cierto? Entonces, eso es cierto, muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta, jóvenes? Doctor, Sí. en el caso, usted mencionó que es bueno esperar, digamos, después de que el paciente tal vez haya ingerido algún alimento o haya bebido algo, esperar 15 minutos. Y quería saber si, por qué es esto y si hay algún otro alimento o algo más en lo que tal vez debamos extender este tiempo. No. Lo que pasa es que cuando, digamos, sobre todo ciertos alimentos, ¿no? Como dijo en el video, cafeína, comida grasa, digamos, cigarrillo, tienen cierto, digamos, estímulo a nivel de los vasos, generan o vasoconstricción o vasodilatación, incrementan la frecuencia cardíaca. Entonces, esos cambios fisiológicos debido a la ingesta de alimentos pueden afectar en cierta medida los valores de la presión arterial. Para estar a un nivel o acercarnos, aproximarnos a un nivel más exacto, es mejor que el paciente haya estado en completo reposo, ¿no? Y también que haya evitado haber consumido algún alimento. En general, cualquier alimento si consume, pues puede afectar, sobre todo si es copioso, ¿no? Pero mucho más, digamos, aquellos alimentos ricos en grasa, o los carbohidratos también, el cigarrillo, gaseosas o alcohol. En ese caso va a haber mayor, digamos, variabilidad en los valores de la presión arterial. Y la actividad física también, sobre todo eso es importante, ¿no? La actividad física, o bien, digamos, trastornos emocionales, a veces llegan a nuestra consulta, ay, doctor, me duele mi cabeza, mi presión se debe subir. Ese, por ejemplo, es un mito, ¿no? Que hay que romper. Todos relacionan dolor de cabeza con hipertensión, y eso no es así, jóvenes, ¿no? La hipertensión no produce dolor de cabeza, a no ser que ya tengas una emergencia hipertensiva con un SB hemorrágico, ¿no? Pero después no. Entonces es un error muy frecuente, un mito. Entonces llegan, no, ay, me duele mi cabeza, y uno le pregunta, ¿y qué ha pasado? ¿Tengo algún descanso? Sí, pues, mi hijo me ha hecho renegar. Es una cefalea tensional, el 90% de las cefaleas son tensionales, no es por hipertensión, ¿no? Pero le controla la presión y resulta que sí está un poquito elevado. Pero eso no es porque, digamos, sea la cefalea mucho menos, sino es por el cambio emocional que está sufriendo el paciente y eso genera que haya también cambios transitorios de la presión arterial sin que signifique que es un paciente enfermo con hipertensión. Entonces eso ya van a ir conociendo de a poquito, cuando ya vayan viendo en los siguientes cursos más patologías, cuando les toque ver pacientes reales, van a ir asociando el conocimiento y ahí es mucho más fácil, digamos, identificar eso, ¿no? Bien, algo más, jóvenes, que tengan. Aquí hubiéramos, digamos, completado lo que es la presión arterial como otro signo vital. Nos faltaría ver lo que es temperatura y respiración, ¿no? Ya son facilitos, hay también muchos detalles, sí. Revisen sus protocolos, por favor, ahí está muy bonito todo. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Dónde está Brian? Vino Doctor, Brian. sí, Hola, doctor. Brian. A ver, algo Buenas. más que podamos aportar o que me haya olvidado tal vez, no sé, o que hayan leído alguno de ustedes jóvenes. Adelante. Doctor, quizá mencionarles a los chicos y que no olviden que no pueden realizar la toma de la presión arterial en un miembro que, por ejemplo, tenga un procedimiento como una fístula arteriovenosa en pacientes crónicos renales, como también pacientes que tengan linfedemas. Sí. Para que tengan siempre en cuenta. Otra cuestión que como estudiante yo vi, doctor, el año
pasado es que muchos estudiantes no pueden ubicar muy bien a la arteria braquial y como se mencionaba también, desde el primer año se menciona, ¿no? Es más fácil encontrar la arteria braquial si nosotros encontramos el borde medial del músculo bíceps braquial y ya desde ese punto nos podemos nosotros direccionar de mejor manera. La arteria radial también, a algunos se les complica un poco, van a ver cuando empiecen a practicar chicos que en un comienzo no es tan fácil, pero se pueden ubicar bastante sencillos si encuentran la apófisis estiloides del radio y los tendones flexores de los tendones de los músculos flexores en el antebrazo y en medio de estos dos se encuentra el canal del pulso, donde está la arteria radial. Y en respuesta a lo último que dijo la compañera, quizá agregar también que siempre debemos de tener en cuenta que la toma de la presión arterial debería ser uno de los signos vitales que debemos evaluar casi al último, digamos, si estamos evaluando la temperatura, estamos evaluando la frecuencia respiratoria, el arterial siempre tenemos que evaluar un poco después o casi al final para evitar también la hipertensión de bata blanca que el doctor mencionaba. Y yo creo que eso, doctor, entre algunos pequeños detalles. Muy bien, excelente, sí. Esto ocurre frecuentemente. Han debido escuchar los que han estado o han tenido oportunidad de ir al hospital todavía, a los hospitales. Cuando estábamos registrando la presión, siempre preguntamos, ¿no? No tiene fístulas, no es renal, etc. Sí, porque eso es cierto. A veces hay ciertos procedimientos vasculares que tienen alguna extremidad que impiden que se haga el registro de la presión en ese brazo. Eso hay que fijarse bien, porque ya si hacemos el registro en un brazo que tiene una fístula, por ejemplo, chao fístula, ¿no? Ya no sirve la fístula. Imagínense, crear una fístula arteriovenosa es terrible y además es el único acceso para la diálisis en un paciente renal. Entonces, sí, muy bien, muy buena acotación, Brian. ¿Alguien más que haya leído algo o que comente, por favor? Adelante. Doctor, tengo una curiosidad. Cuando mencionó usted aquel paciente que no tenía ni brazos ni piernas, o sea, ¿cómo es que se toma esa muestra para hacer la toma de presión arterial o cuál es la forma? Es muy raro, ¿no? Que tengamos, pero yo les comento porque sí tuvimos un caso así. Hace muchos años cuando yo estaba haciendo la residencia. Entonces, no es que simplemente es invasivo, no hay más, ¿no es cierto? Es una gran dificultad, digamos, que tenemos, pero que se nos puede dar el caso. Entonces, en este caso es invasivo, ¿no? ¿Y cómo aprovechábamos en este caso? El paciente tenía un catéter para hemodiálisis y a través de eso, ¿no? Cuando era muy necesario, digamos, hacer registro, porque después es muy complejo. Pero si se da el caso, la única forma es invasivo, no hay otra manera, digamos. Pues no hay dónde, ¿no? No tenemos un instrumento, digamos, en el abdomen donde podríamos hacer registro, menos en el cuello, entonces no hay actividades, entonces bastante complejo. Y sí tuvimos un caso, me acuerdo muy bien, le traen en su camillita al paciente, ¿no? A sus sesiones y demás. No es muy frecuente, pero puede darse el caso, ¿no? Después, sí, vamos a encontrar pacientes, digamos, que tengan una fractura de clavícula, que estén inmovilizados su brazo, entonces hacemos el otro brazo. Si por alguna situación los dos están comprometidos, bueno, extremidades inferiores, ¿no? Todavía tenemos opciones. Pero cuando ocurre este tipo de situaciones que les comento, pues no hay otra alternativa más que un control invasivo. Doctor, Sí, adelante. una pregunta, por favor. Con respecto al esfingomanómetro, ¿cómo sabemos si, digamos, no está calibrado adecuadamente? Porque supongo que cuando no lo está debe haber alguna variación en la toma de presión arterial o no. Sí, sí, correcto. En realidad, el que tiene que estar calibrado es el manómetro, ¿no? La agujita, cuando es aneroide. Cuando es de mercurio es muy difícil que se descalibre. Y cuando es digital, bueno, si no es, digamos, de una buena marca, puede haber esa posibilidad. Pero en los aneroides, la aguja siempre tiene que estar en cero con el manguito completamente desinflado. Tú agarras el manguito, lo aprietas por completo, le sacas todo el aire posible y la agujita tiene que estar en cero exactamente. Si está por encima de cero o por atrás de cero inclusive, olvídate, esa presión va a ser muy incorrecta. Y lo bueno es que de estos tensiómetros, a ver, voy a poner nuevamente la imagen, hay forma de poderla calibrar, ¿no? No sé si ustedes conocen. Hay una forma en que se calibran los manómetros aneroides. A ver, vamos a poner nuevamente esto. Es muy interesante.
A ver, a ver, a ver. Por si les toque, ¿no? O les pase. ¿Ven, no es cierto, jóvenes? Están observando. Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Aquí se ve. Este es el manómetro aneroide, ¿no? Que tenemos todos. Si ustedes se fijan bien, aquí en esta parte donde sale la manguerita, tiene una especie de rosca. Y precisamente es como un perno hueco esto, ¿no? Y por fuera tiene una tuerca por fuera. Y tiene dos hoyitos aquí. Esa es una tuerquita. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer cuando no está calibrado? Colocamos esos alicatecitos de punta que hay, colocamos en los dos orificios y giramos en sentido contrario al sabuz de eso. O sea, aflojamos esta tuerca del perno que es que es como un perno que tiene rosca, ¿no? Se afloja y empezamos a mover este perno y se va a mover la aguja. Se va a mover, dependiendo a qué lado giremos, va a subir o va a bajar. Entonces, hacemos que este pernito, ahí ¿dónde está la imagen? Ya se perdí. Aquí, ¿no? Entonces, al girar este perno, vamos a procurar que la aguja esté en cero. Vamos a moviendo el perno tanto un lado como otro, vamos a hacer que llegue a cero la aguja, y manteniendo fijo ese perno, vamos a girar la tuerca que está por fuera, esta tuerca. Con la misma herramienta, giramos y de esa forma va a estar calibrado nuestro manómetro. Es muy facilito, ¿no? Muchos dicen, ay, ya no sirve esto, hay que botar. No, se puede calibrar, estos sí se pueden calibrar, porque tiene esa opción acá abajo, ¿no? Pero hay otros modelos que no. Por ejemplo, creo que ya no se puede, dependiendo, pero que es el más común, sí. Entonces, siempre tiene que estar en cero la agujita con el tensiómetro completamente desinflado, ¿no? El manguito. Entonces, si está así, está bien, está calibrado. Si no está, puedes calibrarlo con esa herramienta y también nos sirve. Entonces, la forma en la que podemos arreglar. Pero si es un termómetro, si es un tensiómetro, digamos, digital y está descalibrado, pues no, medio difícil, ¿no? Que podamos arreglar porque tenemos que llevarlo al técnico, no sé, es más complejo, la parte electrónica es más compleja. Estos tensiómetros, los digitales, aquí tengo uno, a ver, ahorita los voy a mostrar. A ver, voy a poner la cámara. Ahí está, se ve, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, es un tensiómetro digital de muñeca. Lo tengo años conmigo. Es una marquita medio rara, no, ni tan rara, ¿no? Vamos a ver. Estos tensiómetros son muy buenos, son buenísimos. Siempre y cuando no haya sufrido caídas, golpes y la batería esté con carga completa. Si es así, pues perfecto, es una maravilla estos tensiómetros, ¿no? Pero, ¿qué cuidado debemos tener con este tensiómetro? Que cuando hacemos el registro, les voy a mostrar, se coloca en la muñeca, ahí, y la muñeca, en la mano debe estar tocando el hombro del lado contrario y la muñeca a la altura del corazón, así, tal como estoy colocando ahorita. Requisito importante que cumplamos esto, ¿no? Si hacemos esto o hacemos esto, no sirve, nos da valores erróneos. Entonces, estos tensiómetros también nos sirven, ¿no? Son fáciles de usar, no son muy baratos que digamos, pero es accesible. Entonces, si tenemos esto, sí nos sirve teniendo en cuenta esos cuidados, ¿no? Y siempre debemos comparar una extremidad con la otra cuando utilizamos los tensiómetros digitales. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta más que tengan, jóvenes? ¿No hay dudas, preguntas? ¿Todo está claro? Quizá, doctor, por recalcarles a los chicos que siempre que antes que realicen el procedimiento, chicos, tienen que verificar su material, como ya lo había mencionado el doctor. Entonces, tienen que verificar, como acaba de mencionar el doctor, que la aguja esté en cero, que el manguito no tenga aire, que la válvula esté cerrada. También verifican su estetoscopio, ¿no? Porque no pueden interrumpir el procedimiento, como el doctor dijo, a medio camino y volver a empezar y volver a empezar. Y ese sería más un error de ustedes como personal médico que de cualquier otro equipo, por ejemplo. Entonces, siempre tienen que verificar que sus equipos estén listos para poder realizar las maniobras. Correcto. Lucas, creo que quería preguntar algo. Muy bien, Brian. No, nada, doctor, no era nada importante. Mañana venimos leyendo entonces frecuencia respiratoria o qué. Sí, ya tendrían que estar leyendo los dos signos vitales que faltan, ¿no? Respiración, en realidad es respiración, no es solo frecuencia. Respiración y temperatura corporal.
Sí, léanlo, no es mucho, es cortito y vamos a ir revisando eso. Ya, doctor, gracias. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay más dudas, preguntas, vayan a darle otra leidita más a esto de presión arterial y van a ver que ya se les va a grabar por completo y luego traten de practicar, ¿no? Una de las desventajas de esto de las clases virtuales es que no podemos hacerlo así en vivo, que es tan bonito. Pero bueno, traten de practicar, vayan viendo y cuando hagan esa práctica se van a dar cuenta que les va a surgir dudas que quizá ahorita no están. Pero cuando uno empieza a practicar, como les dijo Brian, ahí empieza a surgir, ¿cómo era esto? Pucha, ¿cómo es? Pero no ha salido así, digo, entonces háganlo y quizá mañana podemos discutir un poquito más de las dudas o cosas que puedan surgir cuando ustedes hagan la práctica. Entonces practiquen, vayan, tómenle la presión a sus papás, a sus hermanos, a sus familiares, ¿no? Contrólenles biencito y a ver cómo están. Nada que tal vez algunos hipertensos también. Entonces, háganlo y si les surge alguna duda, pregunta, alguna inquietud, pues mañana lo discutimos también, no hay ningún problema. ¿Está bien? Sí, doctor, está bien. Muy bien, entonces pues nos vemos mañana a las 8 entonces para ver el siguiente signo vital. Vayan revisando sus... bueno, el tema de la clase, del trabajito, les voy a mandar cuando terminemos el módulo. No sirve que les mande ahorita. Todos los videitos, todo los voy a mandar una vez que terminemos el módulo y les voy a dar su tiempo respectivo para que hagan el trabajo, ¿ya? Entonces, de eso no se preocupen. Pero sí el protocolo ya lo tienen, ¿no es cierto? Eso tienen que tenerlo antes. Bien, jóvenes, entonces nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, jóvenes, cuídense bastante. Gracias.